Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Y esta vez estamos con la primera parte, el universo central y los superuniversos. Estamos con el documento 9, el espíritu infinito y el universo. Y hoy lo vamos a terminar, porque vamos a ver el último epígrafe, el epígrafe número 8, las personalidades del espíritu infinito. Y bueno, ya el libro Durantia va a empezar a informarnos de esa maravillosísima cuestión de las personalidades elevadas del propósito de ayuda, de la exploración del espacio-tiempo, y nos va a ir diciendo cómo se configura esa organización. Sobre todo lo que nos importa es desde un punto de vista funcional, qué funciones tiene cada una de esas personalidades que provienen del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, como las tres manifestaciones del Yo Soy dentro del espacio-tiempo. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos en la página 105 del libro regular. 8. Las personalidades del Espíritu Infinito. Se refiere no a que el Espíritu Infinito tenga en sí varias personalidades, sino que las genera, las fragmenta. El símil del árbol de conciencia es muy revelador para la comprensión de esto que va a explicar el libro Durantia. Habría dos tipos de personajes en la exploración del espacio-tiempo. Los personajes de ayuda, del propósito de ayuda, que precisamente su misión es ayudar a los personajes del propósito de experimentación, que son los que realmente pues, llevan a cabo la parte, digamos, algo más complicada, más compleja de lo que es la exploración espaciotemporal. El llegar por el espíritu, por el yo soy, a experimentar el no ser, para desde ahí volver a recordarse y en una carrera de ascensión, pues regresar al ser. Pues bien, dice así: el Espíritu Infinito posee plena facultad para transmitir muchos de sus poderes y prerrogativas a sus personalidades y agencias coordinadas y subordinadas. Personalidades y agencias que se van a coordinar con él y otras que son directamente fragmentos que él genera, creaciones que él realiza de otros propósitos, de otros personajes del propósito de ayuda, cada uno con una función diferente y una demarcación espacial de actuación diferente. Recordemos que el libro Durantia divide el gran universo en el paraíso, el universo central de Abona y los 7 superuniversos. Los 7 superuniversos son los universos del tiempo y del espacio. Son aquellos en donde se produce la experimentación en niveles extremos. Pues bien, las personalidades del Espíritu Infinito, bien directamente coordinadas con él de un rango elevadísimo o bien subordinadas en una cadena interminable funcional de entidades que van a realizar todo tipo de labores para ayudar a los personajes del propósito de experimentación, por ejemplo, nosotros los humanos, a el retorno, a la ascensión. El primer acto creador de deidad del Espíritu Infinito, recordemos que el Espíritu Infinito es una deidad. Es la tercera manifestación del Yo Soy, el Dios de acción, el administrador de la mente del universo. Pero es una deidad, porque ahí el Yo Soy, podemos asociar con el Yo Soy, con la primera causa al Padre Universal, se autodistribuye en Hijo Eterno y después Hijo Eterno y Padre se autodistribuyen en Espíritu Infinito. Pero son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es que en esa definición de la Trinidad que nos ha llegado de la religión sigue siendo válida. Es una deidad el Espíritu Infinito. Es una personalidad diferente del Hijo y del Padre, pero son la misma deidad. El primer
acto creador de la deidad del Espíritu Infinito, funcionando aparte de la Trinidad. Aparte de la Trinidad. Esto hay que aclararlo. ¿Cómo funcionan Padre, Hijo y Espíritu? Muy rápido. Esto lo explicaremos detalladamente en el documento número 10, la Trinidad del Paraíso, que va a dedicarse expresamente a tratar este tema. Pero vamos a adelantar. ¿Cómo funcionan Padre, Hijo y Espíritu? Padre, Hijo y Espíritu pueden funcionar por separado, pueden funcionar asociadamente, es decir, Padre con Hijo, Padre con Espíritu, Padre con Hijo y Espíritu, Hijo con Espíritu, o los tres, Padre, Hijo y Espíritu, asociadamente, o pueden funcionar como Trinidad, que es algo diferente. Es algo diferente, ya veremos esa sutil diferencia, pero ya veis que las manifestaciones pueden actuar de muy diversas formas. Pues a contar de por lo menos, bueno, 21 formas diferentes, porque luego hay otras maneras en las que actúan, que son las triodidades y las triunidades, que no son las trinidades, pero esto no lo vamos a ver ahora. El caso es que dice el libro de Durantia que el primer acto creador que realizó el Espíritu Infinito lo realizó fuera de la Trinidad, pero en alguna asociación no revelada con el Padre y el Hijo. Bien, pues así nos lo cuenta el libro de Durantia. Tendrá que ser así, no lo vamos a comprender. Se personalizó en la existencia de los 7 espíritus rectores del paraíso, los distribuidores del Espíritu Infinito a los universos. Es decir, cuando se generaron los universos, los superuniversos del tiempo y del espacio, se fueron generando universos locales, pues alrededor del universo central de Abona, bueno, pues no claramente demarcados uno de otro con delimitación espacial, sino una delimitación pues puramente administrativa o funcional. Pues ahí el Espíritu Infinito dijo, pues para la misión que yo tengo que realizar de ministración y ayuda, pues voy a autodistribuirme en 7 entidades, los 7 espíritus rectores del paraíso, con sede en el paraíso, pero desde allí organizando cada uno de ellos uno de los superuniversos. No hay ningún representante directo de la tercera fuente y centro en los centros de gobierno de un superuniverso. ¿Por qué? Porque los representantes del Espíritu Infinito, de la tercera fuente y centro, están en el paraíso, no están en la sede de gobierno de cada uno de los superuniversos, en la capital de cada uno de los superuniversos. No están allí, están en el paraíso. Cada una de estas 7 creaciones del Espíritu Infinito, los 7 espíritus rectores, depende de uno de los 7 espíritus rectores del paraíso, que actúa a través de los 7 espíritus reflectivos ubicados en la capital del superuniverso. Sí, bien, pues digamos que aunque no hay personalidades directamente provenientes del Espíritu Infinito en la capital del superuniverso, sino que están en el paraíso, no obstante, estas actúan, los espíritus rectores, a través de los espíritus reflectivos. Por eso, en el epígrafe anterior nos había contado el libro Durantia, la reflectividad del universo, porque esto supone, ya dijimos, como el Internet del gran universo. Y entonces, bueno, pues estos espíritus rectores cumplen sus funciones, cada uno en su superuniverso, mediante la reflectividad a través de unos entes que se llaman espíritus reflectivos. Ya veremos cómo son, porque el libro Durantia nos lo va a detallar todo fenomenalmente, pero cada cosa a su tiempo. Cada una de estas 7 creaciones, los superuniversos, depende de uno de los 7 espíritus rectores del paraíso, que están en el paraíso, no están en la capital del superuniverso, que actúa cada uno de estos 7 espíritus rectores a través de los 7 espíritus reflectivos, respectivamente. Es decir, un espíritu rector tiene un espíritu reflectivo en la capital del superuniverso y, en fin, la comunicación es absolutamente instantánea. Ubicados en la capital del superuniverso. Esta vez sí, estos espíritus reflectivos. Ese fue el primer acto creador del Espíritu Infinito, los 7 espíritus rectores, y están en el paraíso. El siguiente y continuado acto creador del Espíritu Infinito
se revela de tiempo en tiempo, según se van necesitando, ahora veremos por qué, según se van necesitando, porque se crea un nuevo universo local. El siguiente y continuado acto creador del Espíritu Infinito se revela de tiempo en tiempo en la producción de los espíritus creativos. Los espíritus creativos de los universos locales son la contraparte desde el Espíritu Infinito de lo que son los hijos creadores paradisíacos que provienen del Hijo Eterno. Siempre que se forma un universo local, se viene una pareja de un hijo creador paradisíaco, descendiente del Hijo Eterno, y un espíritu creativo del universo local dependiente directamente del Espíritu Infinito. Y entonces, pues esta es el siguiente acto creador después de los espíritus rectores. Las personalidades más importantes que genera el Espíritu Infinito son los espíritus creativos de los universos locales, la contraparte paralela, funcional, de los hijos creadores que provienen del Hijo Eterno. Pues estos espíritus creativos provienen del Espíritu Infinito. Y voy adelantando ya que nuestro Espíritu Santo es el espíritu creativo del universo local, que nosotros aquí siempre hemos confundido con el Espíritu Infinito, igual que nosotros hemos confundido aquí el Hijo creativo del universo local, Micael de Nevadón, reencarnado en Jesús de Nazaret, con el Hijo único de Dios. Ha sido una confusión, pues debido a el bajo entendimiento que hemos tenido en el tránsito evolutivo en Urantia hasta ahora, hasta este siglo que han venido pues estas revelaciones, siglo XX, me refiero. Cada vez que el Padre Universal y el Hijo Eterno se hacen padres de un Hijo Creador, el Espíritu Infinito se convierte en el progenitor de un espíritu creativo, de un universo local, que se vuelve el más íntimo asociado de ese Hijo Creador en toda experiencia universal local subsiguiente. Es decir, viene una pareja, un Hijo Creador paradisíaco y un espíritu creativo procedentes del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, y ambos juntos, siguiendo el principio de generación hermético, como es arriba es abajo, pues arriba es de esta manera, el principio activo y el principio receptivo, pues ambos dos generan el universo local, ese ámbito espacial en el cual se va a desarrollar esa experimentación por parte del espíritu del yo soy, a través de los personajes de experimentación. Y son esta pareja los encargados de generar absolutamente todos los escenarios y los decorados de ese universo local para que pueda posteriormente, por supuesto en los 7 niveles dimensionales, realizarse toda esta experiencia, en cada sitio con un propósito pues un poco diferente, para explorar las infinitas posibilidades que la mente infinita del espíritu desea explorar. Así como es necesario distinguir entre el Hijo Eterno y los hijos creadores, Hijo Eterno, progenitor de los hijos creadores que son progenie, del mismo modo hay que diferenciar entre el Espíritu Infinito y los espíritus creativos. Lo mismo progenie, estos de aquel progenitor. Los coordinados universales de los hijos creadores, coordinados porque están al mismo nivel, no son subordinados, solo que proceden del Espíritu Infinito en vez del Hijo Eterno. Lo que el Espíritu Infinito es para toda la creación, para todo el espacio-tiempo, un espíritu creativo lo es para el universo local. Es, al igual que el Hijo Creador paradisíaco es el representante directo del Hijo Eterno del universo local, el espíritu creativo del universo local es el representante directo del Espíritu Infinito en el universo local. Cumple la misma función, pero local, no general. La tercera fuente y centro está representada en el gran universo por un vasto conjunto de espíritus ministradores, mensajeros, maestros, adjudicadores, jueces, ayudantes y consejeros, así como también supervisores de ciertos circuitos de naturaleza
física, morontial y espiritual, en los diferentes niveles dimensionales. Entonces, de las huestes del Espíritu Infinito, los hay que se dedican directamente al propósito de ayuda de los personajes de experimentación, y los hay que se dedican al sostenimiento del escenario en cualquiera de sus niveles dimensionales. Ya lo estamos viendo. No todos estos seres son personalidades en el sentido estricto del término. La personalidad de la variedad de criaturas finitas se caracteriza por, nosotros somos criaturas finitas y somos seres dotados de personalidad, una prerrogativa exclusiva del Padre y que lo concede simplemente por su voluntad. Pero, ¿en qué se caracterizan los seres con personalidad? Pues bien, tenemos conciencia de autorreferencia, sabemos que somos seres, tenemos conciencia de nosotros mismos, soy una cosa separada de los demás, soy una identidad separada de las otras. Aquí le llama el libro de Durantia autoconciencia subjetiva, es consciente de su subjetividad, de sí mismo como algo separado de los demás. Alguien con personalidad tiene conciencia de autorreferencia, sé quién soy yo. El personaje humano, por supuesto, pues sabe que es un personaje humano, luego descubre quién es en realidad, pero en principio tiene personalidad independiente de los demás. Y segunda característica, respuesta objetiva al circuito de personalidad del Padre. Esto significa que, estando en el circuito de personalidad del Padre, puede reconocer a otras personalidades, incluyendo a las tres manifestaciones del yo soy dentro del espacio-tiempo, que son personalidades: el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Es decir, todos los que están en el circuito de la personalidad, es decir, que han recibido personalidad otorgada por el Padre Universal, por un lado, tienen conciencia de autorreferencia, saben que son identidades separadas de las demás aquí en el espacio-tiempo. Estamos hablando de los planos de manifestación dentro del espacio-tiempo. Recordemos. Y el estar en el circuito de personalidad del Padre significa que dan una respuesta objetiva en el sentido de que reconocen a toda otra personalidad de ese circuito. Yo me reconozco a mí como personalidad y reconozco a otras personalidades. ¿De acuerdo? Esas son las características de la personalidad, de la variedad de la tipología de criaturas finitas. Los personajes de experimentación. Los personajes de experimentación se reconocen a sí mismos como una identidad independiente y reconocen a otras identidades porque están en el circuito de personalidad del Padre y a toda identidad que tenga personalidad la reconocen. La pregunta que puede surgir es, ¿pero hay identidades que no tengan personalidad? Pues sí, esto es muy extraño para nosotros, pero sí, las hay. Eso ya lo iremos viendo. Dice, porque es que va a tratar las personalidades que provienen del Espíritu Infinito como una clase especial. Daos cuenta de que el Padre Universal es el que concede la personalidad, pero luego resulta que el libro de Durantia nos cuenta que el Espíritu Infinito también concede personalidad, pero es una personalidad diferenciada de la personalidad que concede el Padre Universal y forma su propio circuito de personalidad que empieza y termina en el Espíritu Infinito. Y es lo que nos va a explicar ahora. Esto es un poco de estallar la cabeza, pero bueno, no quedamos en que solo el Padre Universal concedía la personalidad. Bueno, sí, solo concede la personalidad del Padre Universal, pero resulta que el libro Durante nos dice, no, pero es que hay otro tipo, le llama también personalidad, supongo, porque no tendrá alguna palabra para describirla en la lengua humana que la diferencie. Le llama también personalidad, pero será algún tipo de cosa diferente que el Espíritu Infinito también genera para sus creaciones. Y dice, hay personalidades creadoras y personalidades criaturas. Personajes del propósito de ayuda, personalidades creadoras, personajes del propósito de experimentación. Personalidades criaturas, por ejemplo, los humanos. Personalidades creadoras, por ejemplo, Micael de Nevadón, un hijo creador paradisíaco, o el espíritu creativo de nuestro universo local, lo que nosotros entendemos por Espíritu Santo. Pues son personalidades creadoras. Nosotros somos personalidades criaturas.
propósito de ayuda, ellos, propósito de experimentación, nosotros. Y además de estos dos tipos fundamentales, hay personalidades de la tercera fuente y centro, como otra cosa excepcional, otras personalidades excepcionales que no son las personalidades creadoras y las personalidades criaturas. Vamos a ver en qué consiste esto. Seres que son personales para el espíritu infinito, pero que no son personales para los seres criaturas. Vaya, pues tendremos que tomar nota, porque esto tendrá sus implicaciones, ya lo iremos viendo. Hay personalidades creadoras, personalidades criaturas, propósito de ayuda, propósito de experimentación, pero luego hay otras personalidades que dice aquí el libro Durantia, de la tercera fuente y centro, personalidades del espíritu infinito, que son personales para el espíritu infinito, se reconocen entre sí y con el espíritu infinito, pero que no las reconocemos nosotros como personalidades, porque son otro tipo de personalidad, no las reconocemos nosotros. Nosotros reconocemos a todo el que está en el circuito de personalidad del Padre, pero no reconocemos a los que están en el circuito de personalidad del espíritu infinito. Esas son las implicaciones que nos atañen fundamentales. Ya veremos qué consecuencias tiene que no reconozcamos a esas personalidades. Estas personalidades de la tercera fuente, espíritu infinito, no forman parte del circuito de personalidad del Padre. Por eso no lo reconocemos nosotros, porque nosotros reconocemos a los que forman parte del circuito de personalidad del Padre, no a los que forman parte del circuito de personalidad del espíritu infinito. Y hay una explicación a esto. Hay una explicación a esto. Y es que los personajes humanos procedemos directamente como personajes de experimentación del Hijo Eterno. En el espacio-tiempo, en el plano de manifestación, procedemos de esa expresión o manifestación del Yo Soy, que es el Hijo Eterno. Pues bien, la personalidad de la primera fuente y la personalidad de la tercera fuente se pueden poner en contacto mutuamente. Son personalidades, pueden establecer un contacto y una relación. Es posible ponerse en contacto con toda personalidad, pero sin embargo, para nosotros no son reconocibles, no son personales. Bueno, ya nos irá explicando el libro Durantia todo este misterio, si es que lo va explicando por ahí adelante, pero que sí. El Padre otorga personalidad por su libre albedrío personal. Esto ya lo sabíamos. Solo podemos conjeturar por qué lo hace y no sabemos cómo lo hace. Bueno, solo podemos conjeturar por qué lo hace, pues en información posterior al libro Durantia nos lo han explicado claramente, porque el Yo Soy se autoexperimenta a sí mismo en la experiencia fragmentaria de sus fractales, chispas divinas, en las infinitas posibilidades de exploración. Una de ellas es el espacio-tiempo, y dentro del espacio-tiempo hay infinitas posibilidades de exploración. Entonces, esa es la razón por la cual el Padre crea personalidades. Los personajes de experimentación son personalidades que crea el Padre, para que se vayan reconociendo posteriormente como quienes son en realidad. Solo podemos conjeturar por qué lo hace, y no sabemos cómo lo hace. Esto debe ser un altísimo misterio, que supongo que cada uno de nosotros discerniremos cuando estemos en el final del regreso, del retorno de nuestro periplo de experimentación. Tampoco sabemos por qué la tercera fuente otorga personalidad no Padre, de otro tipo, que no es la personalidad del Padre. Pero el Espíritu Infinito lo hace en su propio nombre, en conjunción creativa con el Hijo Eterno, en su propio nombre, pero lo tiene que hacer con el Hijo Eterno, porque el Espíritu Infinito no puede hacer nada sin el Hijo Eterno, ya que proviene del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito. En esa autodistribución que realiza el Dios Hoy, el
Hijo eterno proviene del Padre universal y el Espíritu infinito proviene del Hijo eterno que proviene del Padre universal, con lo cual cada uno proviene de otro. Por eso tiene que realizarlo de esta manera el Espíritu infinito, otorgar personalidad conjuntamente con el Hijo eterno. Repetimos, tampoco sabemos por qué la tercera fuente otorga personalidad no Padre, pero el Espíritu infinito lo hace en su propio nombre, en conjunción creativa con el Hijo eterno, y de numerosos modos desconocidos para vosotros, y que nos quedaremos, sospecho, sin conocer. El Espíritu infinito también puede actuar para el Padre en el otorgamiento de personalidad de la primera fuente, de modo delegado. Esto es un lío tremendo. Entonces, a saber, el Padre otorga personalidad, el Hijo no puede otorgar personalidad, el Espíritu infinito puede otorgar personalidad, pero es diferente de la que otorga el Padre y lo tiene que hacer en conjunto con el Hijo eterno, y el Espíritu infinito también puede otorgar la personalidad que otorga el Padre, pero de manera delegada. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta el libro Durantia. Así tendrá que ser. Y sigue diciendo, existen numerosos tipos de personalidades de la tercera fuente. Esto sí es cierto. El libro Durantia describe nada más que las que nos interesan en cuanto a que nosotros somos seres ascendentes del tiempo y del espacio, criaturas ascendentes del tiempo y del espacio. Entonces nos interesa porque les conoceremos en algún momento y de hecho les podemos conocer ya. Y de hecho ahora, según las revelaciones modernas, podemos entrar en contacto con ellos por canalización perfectamente. Y no viene mal saber quiénes son. Los nombres es lo de menos, porque aquí se inventan nombres para que nosotros pues, nos evoque su función, nada más. Pero no podemos comprender sus nombres, pero sí podemos entender sus funciones, o al menos atisbarlas. Y eso es interesante, porque tú cuando en canalización te conectas con una entidad superior, pues no está mal saber qué tipo de funciones tienen las entidades superiores que hay por ahí ayudándote. Existen numerosos tipos de personalidades de la tercera fuente. El Espíritu Infinito otorga personalidad de la tercera fuente a numerosos grupos que no están incluidos en el circuito de la personalidad del Padre, tales como ciertos directores de poder, que se ocupan estos directores de poder. El poder, recordemos, es la energía, que es el pensamiento del espíritu, aquí en el espacio-tiempo, como energía manifestada en los 7 niveles dimensionales en diferentes niveles de frecuencia vibratoria. Es decir, la energía física sería energía de poder. Es una de las últimas fases de la energía en el nivel dimensional físico-material. Pues hay personalidades del Espíritu Infinito que se encargan de eso. ¿No nos suena Crión del servicio magnético? Pues Crión del servicio magnético es una de las personalidades que lo acabo de leer por aquí y quiero repetirlo literalmente, como directores de poder. El poder es la energía manifestada. Y no es casualidad, por lo tanto, que el crión no se haya manifestado como personaje humano en la Tierra. No es casualidad que los arcángeles no se manifiesten como personajes humanos de experimentación en la Tierra, porque provienen de la rama del Espíritu Infinito. Y esto tiene algo que ver con esto que está diciendo el libro Durantia. Asimismo, el Espíritu Infinito trata como personalidades a numerosos grupos de seres, tales como los espíritus creativos, ya les hemos visto, el que acompaña al Hijo Creador paradisiaco para generar un universo local, una demarcación administrativa de la exploración espaciotemporal, una de las 700.000 demarcaciones administrativas llamadas universos locales, 700.000, 100.000 en cada superuniverso. Ahí es nada. En fin, se puede asemejar a nuestra galaxia, un universo local, a nuestra Vía Láctea, se puede asemejar. Repetimos,
Asimismo, el espíritu infinito trata como personalidades a numerosos grupos de seres tales como los espíritus creativos que componen una clase por sí mismos en sus relaciones con las criaturas encircuitadas del Padre. El espíritu infinito, por ejemplo, se relaciona con una personalidad creadora, que es Micael de Nevadón, o con una personalidad criatura, que somos nosotros. Sí, el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Nos lo cuenta muy detalladamente un curso de milagros. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros? Maestro interno. Tanto las personalidades de la primera fuente, Padre Universal, como las de la tercera fuente, Espíritu Infinito, están dotadas con todo y aún más de lo que el hombre asocia con el concepto de personalidad. Son superpersonalidades en comparación con nosotros. Nosotros tenemos aquí una personalidad limitadísima por el diseño de estas experiencias físicas. Imaginaos estos seres elevadísimos. Tienen todo y aún más de lo que el hombre asocia con el concepto de personalidad. Tienen mentes que abarcan la memoria, la razón, el juicio, la imaginación creadora, la asociación de ideas, la decisión, la elección y numerosas facultades intelectuales adicionales totalmente desconocidas para los mortales. Con pocas excepciones, las órdenes reveladas a vosotros poseen forma e individualidad definidas. Son seres reales. Son personalidades con las que nos podemos relacionar. A algunas las reconoceremos inmediatamente, a otras no, pero sin embargo podemos entrar en contacto con ellas. Es lo que nos dice el libro Durantia. Una mayoría de ellas son visibles para todas las órdenes de existencia espiritual, lo cual aquí el libro de Durantia lo relevante es lo que no dice. Otras no son visibles para muchas órdenes de existencia espiritual. Es que en los personajes del propósito de ayuda hay una variedad tremenda, tremenda. ¿Qué ocurre? Que los reveladores modernos nos dicen, no os liéis con eso, si en realidad lo único que tenéis que tener en cuenta es que todos estamos para ayudaros. Ya os liaréis posteriormente con saber qué funciones tenemos cada uno, y cuando ingreséis en el propósito de ayuda, que lo haréis cuando dejéis el propósito de experimentación, pues iréis pasando por las diversas funciones que tenemos. De hecho, es lo que hemos hecho previamente, antes de ser personajes de experimentación, porque se va entrando y saliendo desde uno y otro bando, personaje de propósito de ayuda, persona de propósito de experimentación, según parece. Aun vosotros podréis ver a vuestros asociados espirituales de las órdenes más bajas tan pronto como seáis liberados de la visión limitada de vuestros actuales ojos materiales, los sentidos físicos, y hayáis sido dotados de una forma morontial, astral, con su mayor sensibilidad por la realidad de las cosas espirituales. Incluso ahora, como personajes humanos, podemos desarrollar esa visión interna, esa visión morontial, y podemos verles. Y esto se puede hacer en viaje astral o no. Pero esto son cosas posteriores que nos hemos ido dando cuenta según nos lo han ido contando posteriormente. Pues bien, tendrá que ser así. La familia funcional de la tercera fuente y centro, tal como se revela en estos documentos, se divide en tres grandes grupos. Funcionalmente, hay tres grandes grupos de todas esas entidades del propósito de ayuda que provienen del espíritu infinito. Funcionalmente se dividen en esos tres grandes grupos que son, uno, los espíritus supremos, un grupo de origen compuesto que incluye, entre otras, las siguientes órdenes, que ya hemos visto: los 7 espíritus rectores del paraíso, número 1, los espíritus reflectivos de los superuniversos, número 2, ya sabemos quiénes son cada uno, lo hemos visto al principio de este epígrafe, y los espíritus creativos de los universos locales. También los hemos visto. Estos son los espíritus supremos. Funcionalmente, pues son creativos y organizativos. 2. Los directores del poder, los que se ocupan de sostener el escenario, las energías. ¿Por qué el universo en sus diferentes niveles dimensionales
se sostiene como algo homogéneo y organizado? Porque están los directores del poder, y el mejor ejemplo que podemos poner es el del Crión. Yo soy Crión, el maestro magnético del servicio magnético. Pues un grupo de criaturas y agencias de control que funciona en todo el espacio organizado. El poder es un término específico del libro de Urantia que se refiere a la energía en su fase ya de manifestación. Ya sabemos que la energía es el pensamiento del espíritu dentro del espacio-tiempo. En su fase de manifestación, pues ya concretamente en los escenarios de cualquiera de los niveles dimensionales. Por ejemplo, en este escenario físico-material, la materia o la rejilla magnética del planeta, por ejemplo. Entonces, 1, los espíritus supremos. 2, los directores del poder. 3, las personalidades del espíritu infinito. Espero poder acabar. Esta designación no implica necesariamente que estos seres tengan personalidades de la tercera fuente, esas específicas del circuito de la tercera fuente, no implica necesariamente. Aunque algunos de ellos son únicos entre las criaturas volitivas. Usualmente se agrupan en 3 clasificaciones principales y nos dice, 1, las personalidades más elevadas del espíritu infinito, esto ya lo iremos viendo porque ya lo irá desarrollando el libro de Urantia. 2, las huestes de mensajeros del espacio, interesantísimos. 3, los espíritus ministradores del tiempo, interesantísimos también. Gente que se encarga de la energía, gente que se encarga del espacio, gente que se encarga del tiempo. Todo esto es misión del Dios de acción, del Espíritu Infinito. Esto ya lo estuvimos viendo. Pues a través de todas estas órdenes de seres se encarga el Espíritu Infinito de poner el escenario y sostenerlo. Estos grupos sirven en el paraíso. En el universo central de Abona le llama residencial al universo central. Esto ya lo veremos en detalle, aunque hemos ido adelantando el por qué el universo central de Abona es un universo residencial. Tiene a los ciudadanos de Abona. Son los de el primer nivel dimensional. No están bajo la dualidad. Estos grupos sirven en el paraíso, en el universo central o residencial, en los superuniversos e incluyen órdenes que funcionan en los universos locales, incluso en las constelaciones, sistemas y planetas. Por ejemplo, los ángeles y los arcángeles, los serafines, los querubines, que son nuestros guías maestros especializados aquí, pues estos son de nivel planetario. Pero bueno, estos funcionan en todos los niveles. Pues bien, las personalidades espirituales de la vasta familia del Espíritu Infinito y Divino están por siempre dedicadas al servicio del ministerio del amor de Dios y de la misericordia del Hijo, para con todas las criaturas inteligentes de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. A quien más conocemos los estudiantes de espiritualidad profunda, sobre todo los que hayan estudiado un curso de milagros, es al Espíritu Santo. Porque en la religión cristiana el Espíritu Santo se queda bastante oscuro. Pues bien, es el espíritu creativo del universo local. Tienen como misión estar dedicados al servicio del ministerio del amor de Dios y de la misericordia del Hijo para con todas las criaturas inteligentes de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio, por ejemplo, para los humanos. Estos seres espirituales constituyen la escala viviente por la cual el hombre mortal puede ascender del caos a la gloria, pues anda que no nos ayuda el Espíritu Santo, muchísimo, el maestro interno. Pues bien, aquí acaba este epígrafe, he logrado acabarlo sin ahogarme en este mar que estoy soltando. Y pues bien, acabamos el documento 9. Dice al final, revelado en Urantia por un consejero divino de Ubersa comisionado por los ancianos de los días para describir la naturaleza y obra del Espíritu Infinito. Este es el revelador concreto de este documento número 9, el Espíritu Infinito y el Universo. El siguiente, el documento 10, la Trinidad del Paraíso. Interesantísimo, interesantísimo, que por fin vamos a comprender qué es esto de la Trinidad, los que nos hemos educado en la tradición judeocristiana. Por fin. Pues bien, esto lo dejaremos para la siguiente sesión. Sin más, prospector.